Especial de prensa en Iquique Televisión. Estamos en esta oportunidad con la abogada Paola Vidal. Ella hace un tiempo colaboraba con nosotros, después por situaciones personales ya no pudo más, sin embargo ahora está de vuelta acá en nuestro programa. Y lo primero que queremos saber y que nos explique, Paola, es el tema de las pensiones, una situación que se ve a diario en la prensa, pero que tal vez no todos entendemos a cabalidad. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Feliz de verte, feliz de conversar con todos ustedes en Iquique. Me imagino un lindo día, playa, un Sí. lindo atardecer, así Sí. contentísima de saludarlos en esta tarde. Paola, a ver, cuéntanos un poco el tema de las pensiones. ¿En qué vamos en Chile? ¿En qué sistema estamos viviendo y qué queremos cambiar? Básicamente me voy a remontar unos minutitos a algo súper histórico que antes Ujú. existía el sistema de reparto, ¿cierto? Antes de 1980. ¿Qué significa eso? En el fondo significa que todos cotizan o todos aportan para un fondo común y a la hora de, en el fondo, llegar a la edad de jubilación, ¿cierto? Se reparten en partes iguales. Se estimó en algún minuto que eso era como desproporcionado, ¿cierto? Porque las personas que ganan más no pueden, eventualmente, o no deberían recibir lo mismo como pensiones que las personas que en el fondo tienen más necesidad. Entonces surge el sistema de capitalización individual, que es el que nos encontramos hoy día, con bastantes, en el fondo, mejoras. ¿Qué significa la capitalización individual? Significa que yo como trabajador Ujú. dependiente, independiente, ¿cierto? Y también como por cuenta propia, yo cotizo en un sistema, te fijas, donde a mí me descuentan todos los meses, ustedes ven su liquidación, me descuentan a mí para salud, me descuentan, ¿cierto? Para seguro de cesantía, me descuentan en el fondo para FP, y la FP es la administradora de fondos de pensiones donde va a dar esa parte de mi remuneración Ya, mensual que va ya. para mi ahorro, capitalización individual. Cada cuenta es individual. Y eso es lo que ha generado un poquito de discordia en el sentido porque los trabajadores son dueños de ese aporte, te fijas, que hacen en sus cuentas individuales. Entonces, cuando se produce esta idea de este nuevo proyecto, hemos avanzado en hartas, el gobierno más bien, ¿cierto? Han avanzado en qué cosas, por ejemplo, entendiendo que las AFP básicamente eh, eh, se han en el fondo como ralentizado su sistema, por Ya. lo que quieren ingresar una competencia, cosa que disminuyan un poco las comisiones, hacer un poco más competitivo el mercado, lo que siempre es bueno cuando uno en el fondo ingresa competencia a un sistema, tienden a mejorar en el fondo las ofertas, Ya. y a beneficiar, ¿cierto?, al consumidor en este caso, a este caso al trabajador, ¿cierto?, que ahorra en su cuenta individual. Y eso pasó en el fondo dentro de estas innumerables reuniones que han habido porque se entiende que es una mejora en el sistema. Ya. Y han habido varias en el fondo mejoras, como por ejemplo subir la PGU, ¿cierto? La pensión universal de que hablábamos, ¿cierto? Que era antes la pensión básica solidaria. Mm. Y la idea es mejorar esta pensión, ¿cierto? Esta PGU, con la idea de que supere la línea de la pobreza. Si bien los 250.000 pesos que se aspiran no supera la línea de la pobreza, mejora bastante lo que hay hoy día. Eso también ha habido bastantes acuerdos en el tema. En donde no había acuerdo en el famoso 6%, ¿cierto? Ajá. Que debería en el fondo, ¿cierto? De quién, primero, de quién se descuenta, quién lo paga. Eso es Se la lo primera pregunta. Esa es la primera pregunta. ¿Quién lo paga? En el fondo, ¿lo corre por cuenta del empleador? ¿Corre por cuenta del trabajador? Como se hace con el descuento que se hace hoy día de su porcentaje, ¿cierto? De cotizaciones. ¿Se paga a medias? ¿Se paga en el fondo un Ah, porcentaje? ¿Lo paga? y tu respuesta es que no estamos en el acuerdo todavía. Todavía no estamos en el acuerdo. Si ¿Quién- ese es ni siquiera quién lo la gran, paga? Y no, la después gran, en el vendría fondo, discordancia, sí. Y después vendría que ese 6% cómo lo distribuyes. Si ¿Cómo tres lo al distribuyes? personal y tres al colectivo, uno a la mujer, así, ¿no? Hay diferentes fórmulas que se han ido presentando. Así es, pero básicamente en el fondo la idea, la última propuesta, es que haya un porcentaje que lo pague el empleador, otro el trabajador, y uno vaya en el fondo a incrementar la PGU, ¿cierto? Y otro vaya a la capitalización individual. Entonces, claro, cuando tú ves en el fondo varias publicidades que están Claro. patrocinadas por distintos sponsors, ¿cierto? Dicen, en relación a algunos, señalan que la plata de tu capitalización en el fondo que va a tu cuenta es tuya y del 6% debería ir completo este 6% Sí, a sí. la cuenta individual, ¿cierto?
Otros dicen, oye, pero en el fondo no nos olvidemos que necesitamos mejorar las pensiones hoy día para nuestros actuales, ¿cierto? Exacto. Adultos ¿En qué va y también eso? para los futuros. Es que esa es la decisión que todavía lamentablemente no se logran poner de acuerdo, que es importante porque a dónde destinemos en el fondo y qué porcentaje destinemos a mejorar la pensión, la PGU, en el fondo conocida por todos, va a implicar mejores pensiones actualmente y en el futuro, pero hay un conflicto ahí importante con el concepto de derecho de propiedad de la capitalización individual. Cuando hablamos un poquito de previsión social, por eso la cartera de previsión social es la que ve este Ujú, proyecto de ley, ¿cierto? O participa en las comisiones técnicas, ujú. es porque la previsión social no se reduce solo al tema de las pensiones, se reduce a toda contingencia que nos pasa en el fondo a lo largo de la vida, y que en el fondo es absorbida por este sistema, en el que participan distintos órganos. Te pongo un ejemplo. A ver. Em, Nosotros como los trabajadores dependientes, ¿cierto? Se les descuenta un porcentaje también para una mutual que es el organismo, ¿cierto? Administrador de la ley 16744 de accidentes del trabajo y enfermedades Ya, profesionales. sí, ¿Ya? sí, sí, Ok. También le pasa a los independientes, ¿cierto? Que sí, boletean, que sí, también se les descuenta un porcentaje para ese mismo efecto. así es. Resulta que una enfermedad profesional, una enfermedad común, ¿cierto? También es eh, eh, previsión social. También está enmarcada dentro de este concepto de previsión social. Mm. Un montón de leyes, como la ley sana, por ejemplo, el derecho a la licencia que tienen los padres que tienen un hijo, por ejemplo, que está con una enfermedad grave, terminal, también esta subvención, te fijas, está en el fondo también dentro de este contexto. Ujú. Hay un montón, las licencias prenatal y postnatal, ¿te fijas? Todo el beneficio que tiene el prenatal normal, el postnatal normal, el postnatal parental, son conceptos de seguridad social. Solo que nosotros en Chile los enmarcamos un poco, nos sesgamos un poco a pensar que seguridad social es solo pensión. Solo ¿Mm? pensiones. Oye, Paola, y antes que se nos acabe el tiempo, ¿vamos a lograr en este gobierno llegar a un acuerdo? Porque en el último tiempo veo que de todos los sectores dicen, no, si ya estamos a punto, no, si ya estamos por firmar, no, si ya vamos a aprobar. Y al final de cuentas empiezan a darse unas volteretas todos, todos, Mm. y no se llega a un acuerdo. ¿Crees que se alcanza en este gobierno? ¿O crees que se alcanza una parte por lo menos en este gobierno? ¿O lo ves como que ya queda para el próximo? Yo la verdad es que deseo de corazón, ¿me fijas? Que logren este acuerdo porque finalmente son los actores políticos, ¿cierto? Quienes tienen que hacer el esfuerzo para que se logre este acuerdo, porque efectivamente es necesario, es justo y necesario cortar las brechas, ¿cierto?, entre las pensiones que los hombres y mujeres reciben, porque las mujeres tenemos más Sí, lagunas previsionales, ¿cierto? Entonces hay un montón de temas que sí. son de justicia social y yo creo que es súper importante hacer un esfuerzo siempre para que se llegue en el fondo a estos acuerdos que tanto necesita y que por tantos años en el fondo ha estado en el tapete el tema de pensiones. Creo que tenemos que pensar un poquito a largo plazo, todos vamos para allá, todos vamos a llegar un día en que nos va a llegar el momento de la jubilación, Claro, ¿cierto? claro. Y la idea es que dependamos de nuestra propia capitalización y a lo mejor con un aporte, ¿cierto?, de lo que es el Estado, las subvenciones que nos da el Estado, pero la idea es que podamos mejorar las condiciones de nuestros adultos mayores hoy día y acortar cada vez más las brechas. Todo esto con enfoque de género que está tan de moda hoy día y que se hace necesario aplicar en los distintos espacios de nuestro cotidiano social. Ok. Paola, muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que la explicación quedó súper clara. Ojalá que todos los que vean esta entrevista también digan, ah, así era o así es la explicación correcta. Que estés muy bien, Paola. Gracias por haber estado. Gracias a ti, Karim, por la invitación. Saludos a todos y siempre dispuesta para las dudas y consultas y aportar a quienes necesiten un poquito de algunas respuestas en fácil. Gracias, Paola. Especial de prensa en Iquique Televisión. Estuvimos con la abogada Paola Vidal.